Muy bien, estamos estudiando el Catecismo Bautista a modo de preguntas y respuestas. Ahora, antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. En Génesis capítulo 6, puntualmente nosotros vemos cómo Dios muestra su gloria a el profeta Isaías, y en esa visión que tiene Isaías, donde el templo está lleno de toda la gloria y la majestad de Dios, o por lo menos una parte, encontramos los querubines, y dice que eran seres angelicales, celestiales, de gran poder, de gran magnitud, a tal punto de que Isaías queda en un estado prácticamente catatónico, y él no sabe, dice: ay de mí que soy muerto. Y estos seres angelicales dice que cubrían sus rostros y decían: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y tenemos esta gran imagen, o esta gran, perdón, descripción acerca de estos seres, una ligera descripción. Ahora, yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un querubín o un gusano? ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un querubín o un gusano? Pues la respuesta es muy sencilla: ninguna de las cosas se parece más a Dios, porque Dios realmente es incomparable, es indescriptible, aun cuando nosotros intentamos describirlo, y ciertamente por la palabra de Dios encontramos algunas descripciones. Él es más grande de lo que nosotros podamos imaginar, pensar, describir o idealizar, lo que sea. Ahora, entonces surge la pregunta, y es lo que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Bueno, y el catecismo da la respuesta y dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora, vamos a estar viendo en la mañana de hoy cada uno de los aspectos que se están señalando. O sea, vamos a ver que este es el concepto a grandes rasgos que logra describir o mencionar el autor de este catecismo, y vamos a ver puntualmente cada uno de los aspectos. Y entonces, con respecto a lo de que Dios es espíritu, podemos decir: Dios es espíritu, sí, Él es definitivamente, Él es espíritu. Ahora, como espíritu, nosotros necesitamos recordar y entender que Él es incorpóreo e invisible. Dice: no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Por otro lado, también Él es un espíritu perfecto. Dice: no hay tiniebla alguna en Él. Es un espíritu activo, de manera que no está simplemente ahí apagado, esperando a ver qué pasa. No, no, Él está activo, obrando, porque Dios creó todas las cosas y Dios sostiene todas las cosas creadas. Dice por su poder, por la palabra de su boca, es que las cosas están siendo sostenidas. Y Cristo dice: hasta ahora mi Padre trabaja. Y también un aspecto muy, muy, muy importante es que Dios, Él es un espíritu autosuficiente e independiente. Y vamos a encontrar esto en Éxodo capítulo 3, el versículo 14, cuando Dios le dice a Moisés que tiene que ir hacia su pueblo, y le dice: ¿y qué voy a decir cuando me digan quién me envió? Y dice: yo soy el que soy. Y esta descripción de yo soy el que soy nos dice la característica que tiene Él como espíritu: autosuficiente e independiente. Vamos un momento a Éxodo, el capítulo 3. Capítulo 3, el versículos 1 al 3.
Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Ahora, todos nosotros sabemos de que cualquier fuego necesita algo esencial, y esto esencial se llama combustible. Necesita alguna especie de combustible. No me refiero particularmente a la gasolina, me refiero a que necesita algo que produzca, que mantenga ese fuego, que ese fuego siga ardiendo. Cuando el combustible se apaga, se agota, perdón, el fuego se apaga. Ahora, Moisés dice, estoy viendo una zarza, veo un fuego, el fuego está ardiendo, pero la zarza sigue igual. Entonces, lo que había ahí en ese fuego era solo fuego. Ese fuego no estaba usando la zarza para estar encendido. O sea, todo ese fuego era puro fuego, no tenía combustible, no estaba haciendo, no se estaba desgastando la zarza, era puro fuego. Ahora, Dios es puro Dios. Dios no necesita de algo o de alguien para poder ser Dios. Y esto es parte de la doctrina de la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto de partes. Dios es única y exclusivamente Dios. Lo único que Dios necesita para ser Dios, adivinen qué es. Dios, nada más. Usted y yo necesitamos de muchas cosas para poder ser. Necesitamos órganos, necesitamos salud, necesitamos una infinidad de cosas. Nosotros estamos compuestos, pero Dios no está compuesto. Y eso es a lo que nos referimos al decir que Él es un espíritu autosuficiente e independiente. Dios no necesita de nadie ni de nada para ser quien Él es. Esto es lo que significa yo soy el que soy. Y como espíritu, también vemos que Él es un espíritu inmortal. Dice en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad. Ahora, vamos a ver de que Dios es inmortal, de que Dios es inmutable, de que Dios es invisible. Y estas palabras lo que realmente nos están diciendo no es lo que Dios es, más bien nos dicen lo que Dios no es. Cuando decimos que Dios es inmutable, no estamos diciendo lo que Él es, estamos diciendo lo que no es. O sea, Dios no cambia. Eso es lo que decimos cuando decimos inmutable. Cuando decimos que Dios es inmortal, es que Él no muere. Cuando decimos que Dios es invisible, es que no lo podemos ver. Eso es lo que tenemos que entender y ver, ¿verdad? Cómo podemos describir a Dios. Y por esta razón es que Dios está por encima de todos los demás espíritus. Dice en Hebreos capítulo 12:9 que Él es el Padre de los espíritus. De Él procedemos todos nosotros. De Él procede absolutamente todo. Dice, en el principio creó Dios. Por eso Él es superior a todos en todos los sentidos. Ahora, tenemos que pensar por un momento. Es posible entonces que nosotros hagamos una adecuada o seamos capaces de generar una adecuada concepción acerca de Dios. La verdad es que no somos capaces. A pesar, mis amados, de lo que nosotros seamos capaces de llegar a entender
Nunca vamos a ser lo suficientemente capaces para, valga la redundancia, entender nuevamente quién es Dios. En Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Mire, cuando decimos que Dios es infinito, estamos diciendo que Él no tiene límites, no es finito como usted y como yo. O sea, nuestra mente es finita, la de Dios es infinita. Por eso nosotros nos vamos a quedar siempre cortos cuando tratamos de entender y comprender la grandeza de nuestro Dios. Ahora, en las Escrituras, nosotros vamos a encontrar lo que llamamos o lo que en la teología se llama antropomorfismos. Y estos antropomorfismos son características humanas que se le atribuyen a la persona de Dios para que nosotros podamos entender ligeramente o comprender un poco la idea de la grandeza de Dios, y se le atribuyen. Sin embargo, se le atribuyen a él órganos de los sentidos impropiamente. Se le atribuyen a Dios órganos de los sentidos impropiamente. ¿Cómo es esto de que le atribuimos a Dios órganos de manera impropia? Bueno, Job capítulo 10, el versículo 4 dice: Job, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Ahora, Job está diciendo, Dios tiene esas capacidades, esos órganos que tienen los seres humanos. Y nosotros decimos, no, acabamos de decir que Él es espíritu. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que el ojo de Dios está en todo lugar? ¿Cómo decimos que el brazo de Dios está extendido? ¿Cómo decimos que el corazón, cómo podemos describir esas cosas? Obviamente, como lo dije hace un momento, lo hacemos y se mencionan para que nosotros podamos entender un poco acerca de la grandeza de Dios. Decía Juan Calvino, dice que Dios balbucea en su palabra para que nosotros podamos entenderlo. Él balbucea en su palabra para que nosotros podamos entenderlo. Los que tenemos niños pequeños, recién nacidos o de meses, les balbuceamos a nuestros hijos, a ver si responden a ese balbuceo. Bueno, Dios a nosotros nos balbucea en su palabra para que podamos entenderlo. Y aún así, mis amados, aún así, nosotros no somos capaces de comprender lo que Dios nos dice acerca de Él con exactitud. Mira lo que dice en Job capítulo 26, el versículo 14. Job 26, 14. Vamos a Job 26, 14. Es un pasaje que ya hemos en otras ocasiones meditado brevemente. Job 26, 14 dice así: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26, 14. Él dice, mira, lo que tú y yo hemos leído y hemos escuchado acerca de Dios es solamente el susurro. Es apenitas para que usted pueda medio entender. Y usted dice, wow, pero con lo poco que tengo todavía no lo logro entender, porque realmente Él es grande. Ahora, debido a la grandeza que Él es y que Él tiene, Él no puede ser agradado con cosas carnales. Dice el Salmo 59, no tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos. Él debe ser adorado
de una manera espiritual. ¿Cómo servimos a Dios? Dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu. Recordemos lo que dice Jesucristo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y obviamente, al hacerlo de la manera correcta, de la manera que está establecido por Dios, podemos esperar bendiciones de parte de Él, porque Él honra a los que le honran. Si lo hacemos a la manera de Dios, realmente Él bendice. En Efesios capítulo 1, el versículo 3 dice, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por lo tanto, podemos podemos decir de Él que Él es la única porción adecuada para nuestro espíritu. En Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 24, dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mis amados, Dios, y alguien dijo una vez, no recuerdo el autor ahorita, pero alguien dijo que Dios hizo al hombre de tal manera que solo va a encontrar la satisfacción plena en Él. Él es la porción que necesita nuestra alma. Y eso fue lo que entendió Asaf en el Salmo 73 cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es algo de lo que nosotros necesitamos recordar continuamente. Definitivamente necesitamos recordar continuamente esto. Mira, tú y yo no necesitamos una mejor salud. Tú y yo no necesitamos un mejor negocio, ni un mejor trabajo, ni un mejor ingreso. No, tú y yo lo que necesitamos es una mejor comunión con Él. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es tan grande que Él va a llenar completamente nuestro vacío. Dijo alguien una vez también, el ser humano en el corazón tiene un vacío del tamaño de Dios. Y solo Dios, obviamente, puede llenarlo. Ahora, hablando de su infinidad y omnipresencia, tenemos que decir, Él es infinito y Él es omnipresente. En el Salmo 139, el versículo 7 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Él está en el cielo. Dice, si subo a los cielos, he aquí, allí tú estás. Ahora, ¿está solamente Dios en el cielo? Por supuesto que no. Dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 2, el versículo 6, después de que Salomón haya construido aquel gran templo majestuoso, él dice, ¿puede Dios quedarse única y exclusivamente en este templo? Y él llega a esta misma conclusión, dice, los cielos de los cielos no pueden contenerle. No pueden contenerle. No podemos limitar a Dios a únicamente un espacio. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Preguntaba un niño una vez a un teólogo, ¿está Dios en el infierno? Sí, Dios está ahí, pero lo que está ahí es toda su ira. Ahí está Él. Él está en todo lugar. Su esencia está difundida por todo el universo de las cosas. Y eso es lo que nosotros entendemos como cristianos, de que es esta la trascendencia de nuestro Dios. Él es trascendentalmente, está en todo lugar al mismo tiempo. Vean, yo los estoy viendo a todos ustedes de manera general. Ahorita los veo, cuando hago aquí veo un grupo, cuando hago acá veo otro grupo, y cuando me centro un poquito los veo medio a todos. Dios nos ve a todos y nos ve a cada uno como si fuéramos los únicos que existiéramos en todo el mundo. Así de trascendente es Dios. Te está viendo a ti y solo a ti, y al mismo tiempo ve a todos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede estar en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo, y viendo todas y cada una de las cosas de manera única y exclusiva. Esa es la trascendencia de Dios. Dice en Efesios 4:6 que Él es
está sobre todos, por todos y en todos. Pero Él está cerca de cada uno de nosotros. Como lo acabo de decir, Él está viéndonos única y exclusivamente, y eso es lo que nos referimos o entendemos como la inmanencia de Dios, un Dios cercano a nosotros. Dios cercano a nosotros. Dice en Hechos, el capítulo 17, que no está lejos de ninguno de nosotros. Él claramente escucha, ve, como lo dije hace un momento, única y exclusivamente a cada uno de nosotros. Por eso es que por eso es que Cristo dice en la oración del Padre Nuestro, dice, Padre nuestro, refiriéndose a la cercanía que podemos tener con Dios, que estás en los cielos, hablando de la trascendencia de Dios. Está en los cielos, pero es mi Padre. Está en los cielos, pero yo no necesito marcar un teléfono para llamarlo a ver si me puede contestar y atender a mi situación. No, Él nos escucha inmediatamente. Ahora, hay algunas aplicaciones prácticas con respecto a esto, y es que esto, mis amados, debería servirnos de gran apoyo para los cristianos cuando estamos cargados. Cuando usted y yo estamos en alguna lucha, en alguna tribulación, en alguna angustia, mira, Dios la sabe. Dios la ve. Mira, Dios sabe esas lágrimas que nadie ha visto. Dios conoce lo que significa ese suspiro que tú has dado. A veces te pregunta, ¿y ese suspiro? Ah, es esto, lo otro. Pero Dios sí sabe qué es lo que realmente está pasando. Dice en Ageo 2:4, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y también esto debería servir de estímulo para las acciones santas. Dice en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Mira, a veces, y perdón que siga usando este ejemplo, pero cuando tenemos los niños pequeños y los vemos hacer ciertas cosas que son nuevas, uno se sorprende y dice, wow, ya se paró solito, ya avanzó un poquito, ya está gateando. Y uno como padre dice, le intenta ayudar, ¿verdad? Se acerca para ayudarle. Mira, cuando tú y yo nos esforzamos por hacer las obras que Dios ha puesto para que andemos en ellas de antemano, el Señor realmente nos ayuda. Cuando nos esforzamos por servirle al Señor con espíritu, en el espíritu, perdón, Él está cerca de nosotros para ayudarnos, para sostenernos, para auxiliarnos. Con respecto a su eternidad, tenemos que también decir que Él es eterno. Él es eterno. Nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un inicio. Nacimos en tal fecha, el Señor es eterno. Él es el eterno Dios, es tu refugio, Deuteronomio 32:27. Él existe desde la eternidad. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío? Y Él, como es eterno, existirá para siempre. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Mis amados, el tiempo es solamente para nosotros. Dios no necesita el tiempo. Esas son las cosas que el Señor ha mostrado en su palabra cuando dice, para el Señor 1000 años son como un día. Ahora, ¿significa que 2000 años han sido 2 días para el Señor? No, lo que la Escritura nos está diciendo es que el tiempo a Dios no le afecta. Él no está viendo el tiempo a ver si, se me pasó la profecía, tengo que cumplirla ya. No, Él no necesita del tiempo debido a su grandeza. Él existirá para siempre. Él es el único eterno. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y también esto trae aplicaciones prácticas. Él debe ser temido porque Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Mira, a veces cuando hay dictadores que han sido realmente crueles, las personas huyen de sus países o de su nación y dice, cuando ese dictador muera,
yo voy a volver a mi país. Yo quiero volver a mi país. Mira, si las personas hacen cosas malas delante de Dios, ellos no pueden esperar de que Dios muera. Él siempre estará ahí. Él siempre va a existir. Por eso es que debe ser temido. Porque cuando pecamos contra Dios, cuando los impíos pecan contra Dios, están pecando contra un Dios eterno. Por eso el castigo es eterno. También, otro aspecto es que deberíamos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Una confianza siempre, siempre. Deberíamos, al tener ese entendimiento, humillarnos, y debería humillarse el hombre ante la perfección de Dios. En Job 38:4, cuando Dios se le aparece a Job, porque Job tiene muchas preguntas, Dios viene y le hace preguntas a Job. Dice, mira, Job, tú tienes preguntas. Bueno, yo te voy a hacer unas preguntas, tú me las contestas. Y cuando tú me las contestes, yo te contesto tus preguntas. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y después de todas estas cosas, dice Job, mira, yo mejor me quedo callado. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Ante la eternidad de Dios, nosotros debemos vernos insignificantes. Insignificantes. Y debemos también glorificar a Dios por esta perfección de Dios. En 1 Timoteo 1:17 dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Muy bien, ahora vamos a la parte de la inmutabilidad de Dios. ¿Es Dios inmutable? Por supuesto que sí. Perdón, por supuesto que no. Él no cambia. Él no cambia. Eso es lo que decimos cuando es inmutable. No cambia. Tú eres el mismo. ¿Es Dios inmutable? Sí, es inmutable. ¿Es Dios mutable? No es mutable. Ya me estoy ahí. Ok. Él es absolutamente inmutable. Con Él no hay cambio. No hay sombra de variación. Él es inmutable en su propia naturaleza y en sus perfecciones. Yo, el Señor, no cambio. Él es inmutable en su voluntad. Mi propósito, dice, será establecido. Él es inmutable en su amor. Con amor eterno te he amado. Mis amados, y esto yo lo dije hace una vez, un tiempo atrás, es que esto de que Dios no cambia es algo realmente maravilloso, y cuando vemos acerca del amor de Dios, es esto, es que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ha amado en Cristo Jesús. Y no vamos a hacer absolutamente nada para que Dios nos ame menos de lo que Él ya nos ha amado en Cristo Jesús. Su amor es perfecto. Su amor no ha cambiado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Su amor no cambia. Su amor no cambia. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestros pecados. Mira, y cuando Jesús está hablando con Pedro, pues después de que de la resurrección, en Juan le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y le dice, Pedro, ya triste, dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y ahora, ¿qué? ¿Es que nosotros le amamos a Él porque vemos la grandeza de Él y todo esto? No, lo amamos porque Él nos amó primero. Por esa, es algo, es la manera de lograr del amor de Dios tan grande. ¿Cuánto has pecado tú en lo que llevamos de la mañana?
¿Cuánto hemos pecado en lo que llevamos de la mañana? Y Dios te sigue amando. ¿Y cuánto pecaste la semana pasada? ¿Y cuánto vas a pecar de aquí hasta que el Señor te llame a su presencia? Pero Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, y da una serie de listas, dice, nada, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es inmutable en sus favores especiales. Hablando del llamamiento, dice que son los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no puede cambiar por causa de algún accidente imprevisto. Dijimos que íbamos a llegar a tal hora, pero se me ponchó la llanta del carro y me atrasé. Llame porque avise que va a llegar tarde. Dios no le pasa eso. Dios no le pasa eso. Él no cambia. Nosotros decimos, bueno, hay un cambio de planes. Dios no tiene cambio de planes. Dios solo tiene un plan perfecto. Solo tiene un plan perfecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando vamos a Génesis y la gente dice, ay, es que el hombre pecó y se le salió del plan a Dios y tuvo que enviar a Cristo Jesús porque el hombre había pecado en Génesis. No, el plan de Dios ya estaba establecido. Dice de que Cristo padeciera. Eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Era parte del plan de Dios que el hombre pecara. Así es Dios. Y Él no va a cambiar por falta de poder para llevar a cabo lo que Él ha determinado. Es que a Él no le falta poder para llevar un plan. Dice, es que se me acabó el presupuesto, no voy a poder terminar lo que estaba construyendo. No, Dios tiene todo el poder. Mis amados, es bueno para nosotros que Dios sea inmutable. Dice, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia. Una grandiosa verdad. Mira, con el paso de los años, nosotros vamos cambiando. De hecho, cuando tú llegaste a los pies de Cristo, el creyente que eres ahora no era el creyente que eras cuando empezaste a ser cristiano, cuando empezaste la vida cristiana. Ahora entiendes unas cosas mejor que antes. Ahora dices, si me hubiera pasado esto, si me hubiera pasado aquello con el entendimiento que tengo ahora, posiblemente no hubiera reaccionado de esa forma. Posiblemente no hubiera dicho lo que dije en aquel momento. Posiblemente no hubiera tomado esa decisión. Pero Dios no cambia. Él siempre toma las mejores decisiones. Él tiene todo perfectamente ordenado y establecido. No existe un otro posible escenario alterno. Mira, eso de que Dios sabía si hubieras hecho esto o aquello o lo otro. No, eso dejémoselos a las fábulas. Dios solo tiene un plan perfecto, porque Él es sabio perfectamente. Él es perfectamente sabio. Y eso es lo que vemos cuando hablamos acerca de la sabiduría de Dios. Mío es el consejo y la prudencia. En la creación y en la providencia, Él ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. De todas las posibles formas que tú y yo hubiéramos imaginado o deseado que pasaran las cosas que nos han pasado hasta el día de hoy, quiero que sepas esto. Todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy, esa era la mejor forma y la más sabia y la más perfecta en la que tenían que suceder los eventos. Porque fue Dios el que los hizo. Es que yo no debía haber hecho, pero ahora estoy por eso. Esa era la mejor manera en la que tenían que pasarte a ti y a mí todas las cosas.
porque Él es sabio. Él ordenó todo esto. Él es sabio en la creación. Dice en Génesis 1, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Mis amados, lo que el escritor nos está recordando a nosotros y lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que todo lo que Él hace, lo hace bien, como dice el himno. Lo que hace Dios, Él lo hace bien, con sabiduría perfecta. En la redención, también Él es sabio. Dice Efesios 1, 7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ya lo dije, Él es infinitamente sabio, su entendimiento es infinito. Dios no es como nosotros que sabe mucho de un tema, pero de otro no sabe tanto. Hay gente que sabe mucho de música, pero no sabe mucho de medicina. Hay gente que sabe mucho de medicina y no sabe mucho de agronomía. Bueno, pero Dios sabe de música, de medicina, de agronomía, de todo Él lo sabe y lo sabe perfectamente. Él es infinitamente sabio. Él es sabio desde el principio. No fue que Él fue adquiriendo sabiduría progresivamente, producto de los errores que cometió en el pasado. Hay que escuchar, dicen, escuchen a los mayores, porque ellos ya vivieron, ya tuvieron mucha experiencia, ya saben muchas cosas. Decía un señor, dice, en lo único en lo que, le decía a su hijo, en lo único en lo que yo te voy a pedir consejo a ti es en la tecnología. Después de ahí, no te voy a pedir consejo en nada más, porque ya había vivido más. Ahora, Dios no fue adquiriendo sabiduría progresivamente. Él ya era sabio perfectamente desde el principio. Él es sabio de forma perfecta. Él es sabio de forma incomprensible. Incomprensible. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y no existe nada que pueda oponerse a su sabiduría. Uno puede decir, es que eso no me parece tan sabio. Obviamente no. De Él proviene toda sabiduría. Dice que Él da sabiduría a los sabios. Y por lo tanto, la aplicación práctica de esto es que nosotros deberíamos buscar la sabiduría que está en su mano. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y voy a hacer un paréntesis. ¿Has escuchado cuando la gente dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría? Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. En la multitud de consejeros los pensamientos se afirman, porque la sabiduría está en Dios. Él es el principio de la sabiduría. Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Nosotros, por pecadores que somos, podemos dar malos consejos. Imagínense si muchos dan malos consejos. No hay sabiduría ahí. La sabiduría procede de Dios. Buscar la sabiduría de Dios. Vamos al otro punto y voy a correr un poquito más. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Él puede hacer todas las cosas. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? En los evangelios continuamente hay tres porciones en los evangelios que dicen, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Él lo puede hacer. Él puede hacer todas las cosas con la mayor facilidad. Dice que en Isaías 40:15 que Él hace desaparecer las islas como polvo y las hace de la manera más perfecta. Su obra es perfecta, producto de su sabiduría. Su poder es necesario para sancionar sus leyes. Dice Santiago 4:12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Su poder es irresistible.
Nadie puede detener su mano. ¿Ustedes han visto cuando un niño está que quiere tocar algo y que quiere hacer algo y que está ahí como con esa intención y usted está, no haga eso, no haga eso, no toque eso? Bueno, a Dios nadie le puede decir qué estás haciendo. El poder de Dios es irresistible. Y su poder no está sujeto a decaimiento. No es que Él va a perder fuerza con cada año que pasa. Con cada siglo que pasa, Dios pierde fuerza. No. La mano del Señor no se acorta. Su poder se extiende a espíritus malignos y a hombres malvados. Dice en Job 12:16. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él está controlando también a los hombres malvados. Él los está sujetando, Él los está gobernando. Y por lo tanto es una gran necedad pecar contra un Dios así. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Por supuesto que no. Con respecto a la santidad de Dios, Él es el santo de Israel. Él es supremamente santo. Y es lo que Isaías nos dice, 3 veces santo. O sea, 3 veces es apartado. De lo más apartado del apartado, Él es apartado. Él es único en santidad. Y se hace evidente la santidad de Dios de una manera particular en la obra de redención. Aún los paganos han reconocido la santidad de Dios por la luz de la naturaleza. Los espíritus de arriba elogian a Dios también por su santidad. Continuamente dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y nosotros deberíamos imitarlo en esto. Bendice su santo nombre. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y también esto hay que agregar que otra aplicación práctica es que nosotros deberíamos buscar la santidad, así como Él es santo. Es lo que dice en Pedro. Sed santos porque yo soy santo. En su justicia, Él es justo. El Señor es justo, absoluta y perfectamente justo. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es justo al infligir juicios temporales. Es justo al tomar venganza eterna contra aquellos que han pecado contra Él eternamente. Se manifiesta la justicia de Dios de manera eminente en la obra y los sufrimientos de Cristo. Hay justicia en Dios. Debemos reconocer entonces la justicia de nuestro Dios. Y lo hemos venido estudiando en el libro de Job, es que Dios en todas las cosas que suceden a nuestro entorno y a nuestro alrededor y aún las aflicciones, y aunque parezca que no es justo para nuestro propio concepto, Él sigue siendo justo. Él es perfectamente justo. Y mis amados, es lo que hay que aplicar en esto es que nosotros debemos evitar a toda costa los efectos nefastos de la justicia de Dios. Como se dice en Génesis 19:17, le dijeron los ángeles a Lot: huye por tu vida, no sea que perezcas, pero huye a Cristo. Él es la justicia de Dios, la bondad de Dios. El Señor es bueno, por supuesto que sí, Él es bueno, amén. Esta bondad debe suscitar nuestro asombro. Deberíamos asombrarnos por su bondad. Deberíamos ser agradecidos ante su bondad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Y es bueno para nosotros dar gracias a Dios también. Es bueno en un sentido universal, es bueno para con todos. Es bueno, misericordioso para con los pecadores. Él hace llover sobre injustos e injustos. ¿Llovió esa semana? ¿Llovió solamente en tu casa porque tú eres creyente? No. Llovió también en la casa del vecino que no es creyente. Él es bueno.
Él es bueno, pero Él es bueno de una manera especial para con su propio pueblo. Él es grandemente bueno. Dios, y otro aspecto negativo e importante es que Dios se toma el desprecio de su bondad como algo atroz. Mira, ¿cómo verías tú que tú hagas cosas buenas por tu prójimo o tu vecino inmediato y esa persona te desprecia? Es más, una pregunta sencilla. Si tú das un regalo a alguien, ¿qué es lo mínimo que tú esperas que esa persona te diga? Gracias, ¿verdad? Gracias. Pero si le das algo, esa persona la agarra y dice y se va, ni gracias me dijo. Bueno, Dios se toma muy en serio cuando las personas tienen en poco la riqueza de su bondad. Mis amados, ¿por qué oramos por los alimentos? Cuando oramos, sí, oramos que los bendiga, pero damos gracias por lo que el Señor nos dio y porque lo podemos disfrutar. Si tú estás enfermo en una cama de hospital, tú no puedes comer esos alimentos y el Señor te ha dado salud para poder disfrutarlos. Ahora, para finalizar, la veracidad de Dios. Dios es verdadero. Él es fiel a sus promesas. Dice que Él lo que ha prometido, Él lo cumple. Es también fiel a sus amenazas. Con lo que Él ha dicho, Él también lo va a cumplir. Es fiel a Cristo. Dice, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Es inmutable en su verdad. No va a cambiar con lo que Él ya ha establecido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aplicación práctica. Debemos creerle a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo bueno, hay que creerlo. Lo malo, hay que creerlo. Debemos considerar a Dios fiel y más veraz que a los hombres. Los hombres nos prometen una cosa u otra cosa y nos fallan. Dios no. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Él prometió que todo el que cree en Cristo Jesús no verá la condenación. Y creemos en eso. Pero también ha prometido que los que no creen en su Hijo ya han sido condenados. Y hay que creer eso también. Y aunque no le creamos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Aunque las personas no le crean a Dios, ¿eso va a cambiarle a Dios? Ah, no me creíste, entonces voy a cambiar de parecer. No, Dios sigue siendo el mismo. Dice Romanos 3:3, porque si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Él es Dios. Conclusión. Decía, voy a finalizar con esta frase de C.S. Lewis. Dice que Dios no puede ser producto de mi imaginación porque en definitiva no es algo que yo me hubiera imaginado jamás. Dios no lo hicimos nosotros, Él nos hizo a nosotros. Quedamos aquí con la escuela dominical, pasamos al tiempo del receso, el Señor les bendiga.